Un saludo a todos los hermanos. Continuamos con Alimento Diario, serie Y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 6, La nueva ley del reino de los cielos. Autor Pedro Dom. Semana 2, día martes. Lectura bíblica, Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 12. Disfrutamos con oración. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, Señor Jesús. Y nosotros, amén, tenemos, amén, este mandamiento de Él. El que ama a Dios, aleluya, ame también a su hermano, Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Hoy presentamos la raíz del pecado. Los 5 primeros mandamientos de la ley de Dios se resumen en amar a Dios y los 5 últimos en amar al prójimo. Entonces, percibimos que la ley no es simplemente un conjunto de reglas de comportamiento. En realidad, el resumen de la ley es el amor. Por tanto, debemos considerar la ley mirándola desde ese ángulo. La mención de los 10 mandamientos está en el libro de Éxodo capítulo 20, y allí observamos que entre los 5 primeros que se refieren a Dios está incluido el mandamiento de honrar al Padre y a la Madre. Amar a los padres es amar nuestro origen, y si hacemos una retrospectiva, llegaremos a Dios, que es nuestro origen, porque Él creó al ser humano. En conclusión, honrar al Padre y a la Madre es honrar a Dios. Por eso les advierto principalmente a los jóvenes que este es el único mandamiento con promesa de longevidad aquí en la tierra. Por consiguiente, amar a los padres jamás será algo equivocado. Si los amamos y honramos, siempre tendremos esa bendición de Dios. ¡Aleluya! Los últimos 5 mandamientos de la ley mosaica se refieren al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Éxodo capítulo 20, versículos 13 al 17. Debemos ver que el 10º mandamiento no es solo un aspecto más, sino que es la raíz que lleva al hombre a practicar los 4 antes mencionados. Podemos decir que la codicia es la que da inicio a todos los pecados anteriores, y el no cometerlos tiene como síntesis el amor al prójimo. Si amamos, no codiciaremos ni tampoco envidiaremos. Señor Jesús, cuando Dios se agradó de Abel y de sus ofrendas, Caín no hubiera tenido envidia si hubiese considerado a Abel como a sí mismo. Más bien se hubiese alegrado. ¡Qué bueno! Dios se agradó de mi hermano y de sus ofrendas.
Pero por no practicar eso, comenzó a cuestionar: ¿por qué Dios fue favorable a mi hermano y no fue favorable a mí? Eso es codicia, y es más común de lo que imaginamos. ¿Por qué el Señor fue generoso con él y no conmigo? Yo estoy sufriendo aquí, pero él ni se preocupa del Señor. Pero el Señor lo ha favorecido. En la vida espiritual, en la obra de Dios y en la vida de la iglesia. Incluso, yo me he esforzado toda la vida sirviendo a los hermanos y de repente el Señor se agradó más de aquel hermano y lo levantó en la iglesia en la obra del Señor. Es así como dentro de nosotros surge la envidia, surgen los celos y a veces incluso un odio mortal. Todo eso puede pasar entre nosotros. Entonces, necesitamos tratar con la codicia desde las primeras señales. Porque si alimentamos cualquier tipo de codicia, ya sea con relación al adulterio, la pornografía o un deseo lascivo, o si creamos un ambiente que favorezca ese tipo de codicia, caeremos. Si codiciamos el patrimonio de los demás y envidiamos sus bienes, autos, casas, etc., un día hurtaremos. Si codiciamos la situación de los demás, un día daremos un falso testimonio perjudicando a otros a fin de favorecernos a nosotros mismos. Señor Jesús, que el Señor nos libre de todo esto. Entonces, vemos que la codicia es la raíz que está en nuestro interior y necesitamos tratar con ella. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Nuestro objetivo en el vivir normal de la iglesia es ser aprobados en aquel día delante del Señor Jesucristo. Deseamos agradar a Dios, recibir su aprobación y también ser galardonados por Él. Nuestra meta aquí en la tierra no es acumular bienes ni destacarnos en la carrera. Queremos soportar las pruebas con paciencia para ser aprobados. Todos pasan por pruebas, pero no todos serán aprobados. Debemos aprovechar cada oportunidad para ser aprobados y cuando nuestro Señor Jesús venga, recibiremos la corona de la vida, la cual el Señor prometió a aquellos que le aman. ¡Aleluya! Dios no envía tentaciones a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia en griego tiene el sentido de atracción, cuyo propósito es seducir como una carnada. En la pesca,
la carnada tiene el objetivo de atraer. Por tanto, podemos decir que la codicia es la carnada del pecado. Si permitimos que ésta se desarrolle, un día el pecado será concebido, porque entre la codicia y el acto del pecado existe un periodo de gestación. En ese periodo aún tenemos la oportunidad de librarnos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quien permite su desarrollo, la gestación de la codicia, concebirá el pecado, y el resultado al final será la muerte. Ya hemos perdido a algunos hermanos valiosos delante del Señor por eso. Satanás quiere derribar a los guerreros, a los valientes. Entonces tengamos cuidado para no ser inutilizados en la obra del Señor. La historia de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis nos muestra bien cómo funciona la codicia. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vemos que la codicia hizo decaer el semblante de Caín. Él deseó, así como su hermano, ser aceptado por Dios, pero eso no ocurrió. Podemos decir que su hermano tenía algo que él no tenía y ambicionaba tener. Aún así, Dios vino a socorrerlo. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Era como si Dios le hubiese advertido a Caín para que no muerda la carnada de la codicia. Dios no desistió de él y continuó instruyéndolo. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis capítulo 4, versículo 7. Es decir, querido lector, no necesitas tenerle envidia a tu hermano. Si lo que hiciste no agradó a Dios, puedes arrepentirte y volver. Es como si Dios le dijera a Caín: Caín, puedes encontrar un camino y hacer el bien, es decir, hacer lo que agrada a Dios. Si haces lo que agrada a Dios, Él se agradará también de ti. Si hubiese actuado así, estaría solucionado el problema de la codicia. Pero eso no fue lo que hizo Caín. Ya conocemos el final de la historia. Caín mató a su hermano. La codicia es una carnada. Si usted permanece en ella y continúa procediendo mal, el pecado entrará por su puerta. El deseo del pecado será contra usted. Aunque pueda incluso tener un corazón positivo y pensar: quería que Dios se agradara de mí. El deseo del pecado es hacerlo pecar, pero usted puede enseñorearse de él. Aquí Dios deja en evidencia que usted puede dominarlo. No diga: fui tentado y caí. Ni modo. No piense así. En la etapa inicial de la codicia, usted puede dominar el pecado.
Por eso, en esa etapa, no la alimente más. Por el contrario, salga de cualquier ambiente y rechace cualquier cosa que estimule la codicia. Señor Jesús, alabado sea Dios por esta advertencia y que podamos nosotros ser librados de toda codicia. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: según lo que ocurrió con Caín, ¿cómo y cuándo el pecado puede ser dominado? Que todos sean muy bendecidos.